forma. Vamos ya estamos conectados con Facebook, damos bienvenida a los hermanos y las personas que habitualmente nos acompañan a diario. Y vamos a orar a Dios, vamos a orar para que nos ayuden esta tarde, especialmente a mi hermano Ignacio en la lección que nos preparará. Y le pediría a mi hermano Osvaldo, el hermano de Nicaragua, si nos puedes hacer una oración, por favor, de inicio. ¿Dónde está mi hermano? Se me perdió. Desconectó. Parece que se... Ah, no, ahí está. Estamos. Gracias, Oremos, mi hermano. hermanos. Si no puedes hacer la oración, mi hermano, oremos. Oramos. Nuestro Padre y Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias por permitirnos estar reunidos a través de esta plataforma para estudiar tu palabra. Bendice al siervo que usted ha escogido esta noche. Bendice tu palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones. Que esta palabra pueda germinar y que podamos, bendito Padre Celestial, hacer todo cuanto a usted le agrade. Todo se lo pedimos y se lo suplicamos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Dios y Salvador, conforme a tu voluntad. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, mi hermano. Por ahí está mi hermano y bienvenido. Pues a mi hermano Ricardo, que se acaba de incorporar también, mi hermano Ricardo Rivadeneira. Así que bueno, vamos a tomar posesión, vamos a regocijarnos en este tiempo que Dios nos concede para recibir entonces la lección del día de hoy. Ya le señalaba a mi hermano Ignacio, un muchacho joven, un hermano joven de allí, de la congregación San Fernando, que nos visitan esta tarde. Así que, hermano, si puedes abrir tu micrófono para que ya podamos estar iniciando. Así que bueno, saludamos a Lidia, que ahí nos manda un saludo. Buenas noches, hermano. Gusto saludarte, los que estén ahí detrás. Muy bien, Ignacio, todo tuyo. Ya, muchas gracias, hermano. Por mientras voy a pedir que me autoricen ahí para compartir pantalla. Y bueno, por mientras, obviamente, darle el agradecimiento. Espero que todos hayan tenido ya un buen día y que a esta hora ya podamos estar ahí disfrutando un poco en torno a la palabra de Dios. Se agradece esta oportunidad. Bueno, aquí yo ya he aprovechado harto de lo que ustedes han trabajado ya mucho, ya acá han expuesto varias veces. Y lo menos que uno puede hacer es tratar ahí de contribuir de vuelta por todo esto que han hecho por nuestra edificación. Acá estoy con mi señora Francisca y muy agradecido de todas estas actividades que se han realizado. Bueno, eso. Y el día de hoy vamos a estar en torno a un evento que, como ya habrán visto de los flyers por ahí, tiene que ver con el censo de David. Y para eso voy a comenzar compartiendo pantalla. Y ahí espero que se pueda estar viendo bien. Ya se está viendo, Ignacio. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a estar leyendo algunas cosas en Primera de Crónicas, capítulo 21. Así que desde ya los invito a que vayan a sus Biblias. Y vamos a estar ahí saltando un poco entre capítulos, pero principalmente 21, 20, 19, 18, 17, por ahí. Ya, así que eso. Y este relato es un poco paralelo con lo que está en Segunda de Samuel, capítulo 24. Así que eso sería, ¿ya? Y vamos a tratar de sacar acá alguna enseñanza de lo que es este acto, este censo que hizo David. Ahí vamos a ver que fue un censo no muy bueno, digamos, o derechamente malo. Y ahí vamos a ver las razones de por qué se cree que esto fue así. Y vamos a tratar de sacar algunas lecciones también para nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer. Acá es una lección, digamos, dentro de todo bien básica, pese a que es Antiguo Testamento. Y yo sé que esto ya está en Facebook y acá hay gente que puede estar viendo, que puede tener mayor o menor conocimiento de la Biblia, pero esto va a ser bien acotado, bien guiado para que no se asusten si es que estamos viendo Antiguo Testamento, porque a veces uno lo ve bastante extenso, con historias bastante largas. Entonces vamos a acotar todo esto bien para que se pueda extraer bien la enseñanza. Así que con ese, sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a partir leyendo el texto que me interesa analizar, que está en Primera de Crónicas, capítulo 21, entre los versículos 1 al 7. Parto leyendo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan,
e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Ya? No nos vamos a meter de ahí de la historia más hacia adelante. Y bueno, aquí si bien en el versículo 5 se nombran algunos números, esto varía un poco en 2 de Samuel, pero tampoco vamos a entrar a eso. Ya vamos a entrar netamente a lo que es como lo más esencial de todos estos capítulos. Entonces, primero que todo, vemos que aquí hay algo malo, algo pecaminoso. Se ve desde el versículo 1 que hay una incitación de Satanás. Versículo 1. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Entonces, ¿qué habría de malo con hacer un censo, con censar, con contar gente, digamos? Es básicamente eso, censar es contar a la gente. Y, por ejemplo, no cuenta un pastor sus ovejas, y vamos a leer o a recordar lo que dice en Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 12. Dice perdón, ahora sí. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces, aquí vemos que hay un sentido bueno a tener contada, digamos, la oveja, el rebaño. Entonces, ¿qué es lo que tenía de malo este censo? Y eso es lo que vamos a ir dilucidando. Por el versículo 1, de hecho, ya sabemos que hay algo malo. Ya sabemos que hay algo que no cuadra, algo que no está bien. Por lo tanto, la conclusión no puede ser que está todo bien. Ya algo malo hay de por medio. Aquí podemos ver que el censo que se realizó en el libro de Números, capítulo 1, fue ordenado por Dios a Moisés. Ya vamos a hacer un paralelo entre este censo y otros censos. También hubo otro censo que se nombra en Números 26, y que este fue ordenado por Dios a Moisés y Eleazar. ¿Ya? Y también está en el versículo 1 de ese capítulo que les muestro. Y aquí lo interesante es que David obtiene cuenta de su milicia en esta ocasión. 1.100.000 hombres en Israel y 470.000 hombres en Judá, hombres de espada, decía. ¿Ya? O sea, era algo de la milicia. No era cualquier gente, aquí se estaba contando a la gente que estaba dispuesta para la guerra. Y aquí vamos a ver, después de dar un poco de contexto, vamos a ver que todo apunta a que esto habría sido un orgullo de David, una incitación de David, ya que por Joab también confirmamos que David sabía que esto era pecado. Y acá brevemente también vamos a ir a 2 de Samuel, o bueno, esto se lo puedo leer, para que no. 2 de Samuel 24, versículo 3, dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor mi rey, como diciendo, podríamos cambiar un poco el premio, que pídale al Señor que te añada más cosas, que te duplique todo, pero no contemos. Eso es lo que quería decir un poco Joab también. Y termina el versículo diciendo, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y aquí estamos hablando de una complacencia, es decir, algo que complacía a David y no a Dios. Era una complacencia de David. Y por eso les ponía también ese otro censo, porque esos fueron ordenados por Dios y el otro censo, no. De partida ahí ya vemos una diferencia. ¿Ya? Y ahora vamos a dar un poco de contexto histórico. ¿Por qué estamos hablando de milicia, por ejemplo? Eso lo vamos a dilucidar en este momento. ¿Por qué hablamos de que la milicia tiene algo que ver? Ya. David, vamos a ir al 1 Crónicas, capítulo 17.
Y ahí vamos a ver desde el versículo 16 en adelante que David habla al Señor, a Jehová. Y vamos a ver que aquí es prácticamente una oración, ya una dedicación, una oración que hace David al Señor. Y a partir de ese momento está todo bien con Dios. Ya ahí no hay nada malo. De hecho, vemos que los siguientes capítulos, posterior a esta oración, a David le va excelente en la guerra, ya en la parte militar, como habíamos dicho, le va muy bien. Me gustaría leer ahí el capítulo 18. ¿Ya? Y sí, vamos a leerlo completo. Tenemos tiempo, esto estudio ya lo hice en otro día, entonces yo sé que tenemos tiempo. Voy a leerle a partir del capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Como les decía, le fue muy bien en la guerra. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20.000 hombres de a pie. Y desjarretó a David a los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22.000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Ya hasta ahí espectacular. David todo bien, ganando a donde iba, el Señor lo ayudaba y ganaba. Y de hecho ahí vemos que capturaba algunos premios, tenía algunas cosas, un detalle importante. Tomó también David los escudos de oro, sigo en el versículo 7. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. ¿Ya? Asimismo, de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, y las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey de David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro y plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón y de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18.000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. ¿Ya? Daba el triunfo a David donde quiera que iba. Y sigo leyendo ahí, reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo, y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ayud, canciller. Sadot, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joadía, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. ¿Ya? Vamos a leer ese capítulo para dar un contexto, como les digo ahí, a David le estaba yendo muy bien con el Señor, y de hecho ganó muchas cosas, y esas también ahí decía, las dedicó al Señor. Muchas cosas, digamos, de valor monetario, cosas preciosas. Y el siguiente capítulo 19 no lo vamos a leer, pero si tiene la versión Reina Valera o a cualquier otra versión, podemos leer el subtítulo ahí no inspirado que dice derrotas de amonitas y sirios, porque también David los derrotó en una batalla. ¿Ya? Entonces ese era el contexto. A David le estaba yendo muy bien en las guerras, y de hecho ahí el capítulo 20 también dice, David captura a Rabá, que era una ciudad también importante, también le fue bien en esa guerra. Y de hecho después también, como ven en el título no inspirado del 20, versículo 4, dice, los hombres de David matan a los gigantes. Ahí también a David le fue bien con esos filisteos también.
Ahí estaba el hermano de Goliat y otro gigante, que incluso decían por ahí que tenía 24 dedos, tenía un dedo extra en cada extremidad. Ya. Entonces, por una parte, David sabía que Dios era el Señor de los ejércitos. Ya eso está en capítulo 17, versículo 24. Ahí al final dice, a fin de que se diga Jehová de los ejércitos. Y ese era un nombre que que se le daba a Dios de forma militar, en el cual se atribuía a él la fuerza. Y ahora quisiera que notáramos un poco el perfil de otros personajes. Tenemos a David actual, pero vamos a irnos ahora a conocer un poco a Joab y también al joven David, para hacer ahí un paralelo de todos los personajes que están en esta historia. Joab fue el que le aconsejó a David que no censara, ¿ya? Para que lo recordemos. Ahí vamos a ir creando el perfil. Entonces, Joab, ¿quién era? Era el jefe del ejército que tenía David, ¿ya? Y él dirigió la batalla al ejército a Israel contra amonitas y sirios. Eso está en el capítulo 19, que es el que no lo leímos. Pero ahí incluso pasó algo interesante, que el ejército de Joab se encontró atacado por el frente y por la retaguardia, entre eran los amonitas, los sirios, y los tenían ahí encerrados. Entonces ahí él planea un plan junto a su hermano Abisaí, un plan de ataque en donde le dijo, yo me voy para atacar a ellos, tú vas a atacar a ellos otros, si a ti te están ganando, yo voy y te ayudo, o si a mi sector me van ganando, tú vienes y me ayudas. Y fíjense lo interesante de la postura de Joab. Primera de Crónicas 19, versículo 13, dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, le dijo a su hermano, y por las ciudades de nuestro Señor, de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Ese era el espíritu de Joab, del que aconseja a David. Y finalmente Israel ganó aquella batalla contra los sirios, después los sirios se rearmaron un poco, volvieron a atacar, y volvió a ganar Joab allí con el ejército. Ganó esa batalla y la siguiente contra los sirios. Ya, entonces, eso aquí como vemos, esa era la fe de Joab. Y Joab, como les decía, es a quien que al final le aconseja a David que no haga el censo, pero al final lo termina haciendo contra su voluntad, y de hecho no lo hace completamente. Ya, porque ahí vamos a ver también Primera de Crónicas 21, versículo 6, dice lo siguiente. Entonces estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. La orden de un rey abominable. Eso es lo que está diciendo acá. Y Joab la encontró abominable. Ya, entonces ese era el verdadero, Joab era un verdadero siervo, digamos, de Jehová, que ponía toda su fe en eso. Y lo que vemos acá, contrario, es a David. Vemos que David, leíamos en 2 de Samuel, que él quería complacerse de ciertas cosas. Entonces, ¿de qué quería complacerse? Finalmente podemos ver que es de su poder o su poderío militar. Va por ahí la cosa de lo que le pasaba a David. Y ahora veamos un perfil del joven David, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó cuando era joven? Y aquí vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. A los textos dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, hablando ahí sabemos todo que es de Goliat. Ya aquí fue antes de ir contra Goliat. Y aquí dice, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Esa era la fe que tenía David cuando era joven. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces eso era lo que inspiraba también David. No solo lo que él creía, sino que lo que inspiró ahí también en Saúl para que confiara en él. Ese era el joven David. Entonces acá vamos a hablar del orgullo. Vamos a ver que acá
realmente fue orgullo lo que, bueno, lo que muchos comentaristas, porque no se dice directamente, pero muchos concuerdan en que finalmente fue orgullo lo que quiso, lo que buscó, o lo que incitó a David a hacer aquel censo, porque no había sido pedido por Dios, porque habla de la milicia, y porque ya venía de ganar muchas guerras, había estado enfrentado su mente, su visión, su entorno a muchas victorias. Estaba, como decimos, estaba acostumbrado a ganar constantemente. Y por otra parte vemos que uno de los pecados más detestables a Dios es el orgullo, que es opuesto a ser manso y humilde. Y esa palabra la escuchamos del Señor Jesús. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, esa es la forma de tener descanso. A veces es como que David hubiera querido asegurar que tenía aquel poder militar para poder dormir tranquilo, para asegurar que no le faltaba nada, pero si estaba con Jehová, nada le iba a faltar. No proveía Dios a su pueblo todo lo necesario. Por ejemplo, cuando el pueblo anduvo en el desierto, ¿qué es lo que pasaba? Ellos tenían el maná del cielo, tenían aquella ropa que no se gastaba, estaban completamente cubiertas todas sus necesidades. Y en las distintas guerras, siempre que el pueblo estuvo con Dios, ganó y le fue bien. Y cuando no, bueno, lo contrario, quedaban ahí eran derrotados, digamos, en distintas guerras. El orgullo, interesantemente, es solamente una sugerencia del diablo, ¿ya? Y eso, como vemos ahí, como leemos en el primer versículo de todos, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Fue una incitación, una sugerencia. No fue una imposición, fue una sugerencia que fue tomada por David. ¿Ya? Acá hay opción de no hacer las cosas. Entonces, el orgullo nos va a llevar a preparar nuestras propias armas, para prepararnos para nuestras propias guerras, ya sean financieras, ya sea de distinta índole, de seguridad, resguardar nuestros bienes, nuestras cosas. Al final, si somos orgullosos, si queremos no confiar en Dios, vamos a estar queriendo siempre resguardándonos mucho más de lo necesario. ¿Ya? Y ese es el orgullo que también nos puede corresponder a nosotros en algún momento. Vamos a estar incitados como el diablo incitó a David. Y bueno, una de las reflexiones que más me gusta en la vida es tener cierta incerteza. ¿Ya? Yo no sé si a ustedes les gustará la incerteza o no. A mí sí me agrada la incerteza, debo decirlo, en cierto grado. Así como lo he podido ver y como lo he podido comprobar bueno, en mi experiencia como cristiano, existe cierta cantidad de incerteza en nuestra vida que es buena, que nos ayuda a confiar en Dios, a tener fe en Dios. Cierta escasez a veces es bueno, que a ti te ocurran ciertos problemas es bueno, porque la solución cuando viene de Dios te ayuda a reforzar tu fe y que puedas creer y sostenerte más en Él. Y eso nos hace más mansos, más humildes y nos da tranquilidad a nuestras almas, como decía el Señor Jesús. Ya, y esto también justo me topé con un estudio, un paper, digamos, que fue un experimento real, que se hizo desde el año 2006, se hicieron alrededor de como 40 experimentos, se repitió muchas veces para que fuera representativo. Y bueno, ahí está el nombre, que es como las consecuencias psicológicas del dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dinero igual es algo que está asociado al poder, a la riqueza, a todas esas cosas. Entonces hay cosas que también nos pueden envanecer. Y bueno, voy a darle un poco de contexto. Primera de Crónicas 20, versículo 2. Dice, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro. Ya, un talento es alrededor de 34 kilogramos, estábamos viendo ahí el otro día en un estudio. Y después dice, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Es decir, fue como una exaltación a sí mismo. David obtiene esta corona muy pesada como botín, de 34 kilos, y ahí, como veíamos, fue puesta sobre su cabeza. Porque ahí, bueno, otro hermano comentaba el otro día que probablemente la tomaran entre varios, como pesaba 34 kilos, y de esa forma la podrían haber puesto sobre la cabeza de David. ¿Y qué motivo había en eso? Bueno, no mucho. Realmente fue una exaltación propia de David.
es lo más lógico, digamos, que solamente por verse bien con esa corona grande y que se la pudiera poner a pesar de que pesaba 34 kilos y en oro, bueno, eso podría haber sido como una incitación visual, digamos, de David. Y David ya había ganado mucho, tenía mucha riqueza. Ya, eso. Entonces, volvamos ahora a este experimento que me gustó bastante porque más que descubrir cosas, corrobora cosas que vemos en la escritura y cosas que hemos visto con David acá. Ya, entonces, ¿qué consistió este experimento del 2006? Habían sujetos de prueba, los cuales se le hizo hacer un test en un computador, digamos, en distintas cosas, unos experimentos previos, digamos, ¿ya? Y estos experimentos les pusieron un fondo de pantalla, por decirlo así, que eran con distintos motivos. Entonces, a algunos se les ponía, por ejemplo, los dinero de fondo o señales de dinero, o por ahí se les dejaba un poco de dinero del Monopoly o cosas así, señales de dinero. Entonces, ellos en su mente, subconscientemente, estaban siendo estimulados por el dinero, ¿ya? Subconscientemente. Y por el otro lado, habían sujetos de prueba que no, que eran, digamos, estaban normales, no se le había dado ninguna señal extraña, ¿ok? Y quiero destacar algunos resultados solamente de este experimento. Entonces, primero, hacen esta encuesta, digamos, un experimento suave, y después de eso, ellos pasan a tener las verdaderas pruebas, ¿ya? Ellos sin saberlo, esa es la gracia. Y acá, a ver, se me desordenó un poco esta cosa, pero ya. ¿Cuáles son los resultados que yo quería resaltar? El experimento 4. Ellos después de esto se les dio otra tarea en un computador, digamos, y cada participante tenía su espacio, ¿ya? Entonces, acá en la columna donde dice Money Condition, estaba la gente que fue estimulada por el dinero, y los que dicen No Money Condition, era la gente que no estuvo estimulada por esos efectos visuales del dinero. Entonces, estaba una habitación copada con esta gente, ¿ya? Y llega un nuevo participante a la sala de clase, digamos. Entonces ya no había más puestos. Entonces a esta persona nueva la sentaron con alguna de estas otras personas al azar, ¿ya? Y esta era como un palo blanco, decimos nosotros en Chile. Era un sujeto así que estaba arreglado, digamos. Él sabía que era parte del experimento y él funcionaba como elemento del experimento. Entonces, esta persona que llega, la persona nueva, se sienta con alguno de los que ya fueron estimulados o no, y les pide ayuda. Les dice, oye, ¿en qué consiste este experimento? ¿Me puede ayudar a solucionarlo? Y lo que dice el número 4 es cuánto tiempo ellos dedicaron a explicarles a estas personas nuevas de qué se trataba el experimento. ¿Ya? Es como cuánto tiempo me dedico yo a ayudarlos. Entonces la gente que había sido, digamos, estimulada por el dinero, estuvo 67 segundos en promedio ayudando a esta gente, es decir, un poquito más de un minuto. Y lo interesante es que la gente que no estuvo estimulada por el dinero, fueron más de 2 minutos los que dedicaban a explicar, es decir, más del doble. Es decir, gente que estuvo estimulada al dinero, que no es que le hayan dado dinero, no es que tuvieran una mejor situación socioeconómica, simplemente fueron estimulados visualmente e inconscientemente por señales del dinero. Y solamente ese factor hizo que ellos dieran explicaciones mucho más breves, mucho más cortas, decir, no, acá tienes que apretar acá, en la encuesta se hace así, ya, déjame tranquilo, una cosa así. Y acá 147 segundos son 2 minutos, casi 2 minutos y medio, prácticamente. Ya. Entonces, la diferencia fue bastante. Y otro experimento que quería resaltar, también, bueno, acá Money Condition fue los que estaban estimulados por el dinero, y Neutral 1 y Neutral 2 eran gente más normal, digamos, que casi no variaban los resultados ahí. Y acá, por ejemplo, después de hacer los experimentos de prueba, se les pidió que pusieran 2 sillas, una enfrente de la otra, porque iban a hacer una actividad con un par. Entonces la gente que había sido estimulada por el dinero, puso la silla en promedio a 1,20 m de distancia, frente a frente. Y la gente que no había sido estimulada por el dinero, la ponían alrededor de 80 centímetros, menos de 1 metro. Entonces, eso también se ve que la estimulación del dinero genera una distancia, no solo de que la interacción entre yo y la persona sea breve, sino que además de ojalá poner más distancia física. Y de alejar a la gente un poco más de mí, ya físicamente.
Y finalmente, el otro que quise resaltar es el 9, el experimento 9, en donde también había una actividad en que se les pedía, ¿quieren trabajar solos o quieren trabajar con un compañero? Y la gente que había sido estimulada por el dinero, prácticamente el 83% de esas personas prefirieron trabajar solitas, solas, sin ayuda. Por otra parte, los que eran más neutrales, bueno, entre un 31 y 25% solamente prefirió trabajar solos. Es decir, solamente este efecto de apariencia del dinero, de que te muestren un poco del dinero, de que te hablen un poquito del dinero, una actividad, algo con dinero, ya hizo cambiar mentalmente a estas personas para que fueran más egoístas, para que fueran más distantes, para que prefirieran trabajar más solos. Entonces, esto también es perfectamente aplicable a lo que estamos viendo ahora con David, porque vemos que estas señales de haber ganado bastante, de haber tenido bastante riqueza, de haber jugado ahí con esa corona y distintas otras señales que pueden ustedes releer ahí, van a ver que creó distancia entre él y Joab, por ejemplo, quien le da un buen consejo. Joab le dio un buen consejo a David, pero David lo apartó y le dijo, no, anda a hacer el censo de todas formas. Entonces, algunas aplicaciones finales, y con esto ya vamos concluyendo. Debemos evitar ciertas cosas, como amar la riqueza, amar el poder, buscar la autosuficiencia o servir a dos señores, como dice el Señor. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si se fijan acá, el problema no era el dinero, sino que el amor al dinero. Y él dice, el cual codiciando algunos. Es lo mismo que estábamos viendo recién. Esos estímulos te hacen codiciar, no te hacen tener más dinero, te hacen codiciar. Y eso es lo que está malo, eso es lo que nos perturba, eso es lo que nos lleva a ser más egoístas. Por otra parte, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso fue justamente lo que pasó con David. No pudo servir a dos señores, tenía que elegir. Joab le dijo, esto es desagradable a Dios, pero aún así David no pudo servir a los dos señores y se quedó en este caso con su ego, con su orgullo. Debemos evitar cerrarnos o crear distancia con otras personas que nos pueden aconsejar y nos pueden ayudar, como Joab. Joab era bueno, ya vimos, él confiaba en su guerra, el que estaba ahí con la batalla, con la arma en sus manos, el que iba a pelear por su pueblo, él confiaba en Dios. Y ahí les voy a leer esos dos proverbios que están ahí, 28-23 dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, ¿verdad? A veces hay que reversa decir esas cosas un poco ásperas, pero que al final van a ser para mejor. Y Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. El cordial consejo del amigo al hombre. Y esa palabra es la que siempre nos va a ayudar, pero debemos tomarla, no crear distancia con aquella gente que nos puede ayudar con su ayuda, con su consejo, con su sabiduría. Y recordemos también entonces que existen factores externos que nos incitan al egoísmo, al orgullo, nos incitan, pero son nuestros factores internos los que van a desatarlos. Ya no es lo externo, es lo interno. No hay tentación que no podamos resistir. Y también ahí, como dice Mateo 15:18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y el corazón finalmente es la mente. El corazón no hace sinapsis ni nada de eso, es la mente la que elabora aquellas cosas. Entonces, lo que sale de nosotros es lo que contamina. Recordemos eso también. Y finalmente, recordemos también, bueno, y aquí les quise poner la imagen, recordemos la convicción del joven David frente a los problemas. Y ahí les puse el mismo texto que ya leímos, que él derrotaba cuando venía alguien contra los corderitos, él derrotaba fuera lo que fuera, león, fuera oso, él iba y lo derrotaba, fuera un gigante, un filisteo, él iba y los derrotaba. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería traer en este día. Ahí vimos esta situación del censo, vimos varias aristas, y si les interesa lo que pasó después de eso, es bastante interesante.
pues lo invito a seguir leyendo ahí en Primera de Crónica 21 en adelante. Ya estas son historias aparte de ser muy edificantes, son muy entretenidas, ayudan mucho a leer, puedes buscar alguna pareja de lectura, digamos, para ir leyendo más acompañado, eso es bastante útil. Así que, bueno, eso, yo sé que hay mucho más que decir, ahí vamos a dejar abierto para comentarios también, y eso va a ser mi parte por el momento, ahí espero que podamos agregar y complementar todo este estudio con sus comentarios. Así que desde ya le agradezco su atención, y bueno, que Dios les bendiga. Muy bien, agradecemos a mi hermano Ignacio y interesante lección a poner confianza siempre en las cosas que ya nos ha propuesto a Dios y la situación que se vivió con David allí un poquito que desagradó profundamente a Dios, que él estaba buscando entonces colocar confianza en algo que en realidad no era Dios, por lo general estaba en las armas. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a permitirnos luego tener algunos comentarios, si alguien tiene alguna opinión que dar, es una interesante lección acerca de la que hemos visto y muy interesante para hacer algunas aplicaciones. Así que vamos a orar a Dios. Y está mi hermano Marcelo por ahí, que nos puedas guiar en una oración. Marcelo Cáceres. Amén, hermano. Muy bien, te escuchamos. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias porque hemos podido escuchar una porción de tu palabra. Bendice grandemente a nuestro hermano que ha dedicado tiempo a prepararse y a traernos esta lección. Bendícelo grandemente a él, a su compañera. Y qué bueno, Señor, que tú le has puesto en su corazón, aún siendo tan joven, el deseo de poder predicar tu palabra. Haz que esta predicación de nuestros hermanos nos estimule a todos y especialmente a los jóvenes de las iglesias, para que sepan que es muy importante que desde su juventud, así como Timoteo, así como Tito, como Filemón, puedan ir, Señor, aprendiendo y predicando tu verdad para que sirvan ejemplos para muchos jóvenes. Gracias también por cada uno de los que estamos en esta plataforma, por las familias, y una vez más te recordamos las peticiones por todos nuestros hermanos que se han ido recuperando y también por los que están un poco más débiles, para que tú en tu misericordia, Señor, puedas hacer la obra. Gracias también por los hermanos encargados de esta plataforma. Ayúdales y guíales siempre, Señor, para que podamos juntos a ellos seguir apoyándole y construyendo esta obra, que es tu obra, Señor. Queremos ser realmente tus obreros, pero también necesitamos de tu apoyo, Padre amado, para que podamos hacer las cosas siempre correctamente. Bendiga también a los que estuvieron a través de Facebook y ayúdanos, Señor, para poder comentar este tema tan importante con tu ayuda. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a permitirnos hacer algunos comentarios, algunas opiniones. Me gustaría recibir opiniones de ustedes. Sin embargo, omitimos señalar el hecho de la hija de mi hermano José Díaz. Me gustaría que tomáramos un tiempo antes de retirarnos para invocar el nombre del Señor y pedir directamente por la hija de mi hermano. Y si alguien tuviera peticiones de oración, que pueda también levantar su diestra y hacerlo saber, para que al final, un tiempito antes de retirarnos, podamos elevar una oración para solicitar estas cosas a nuestro Dios. Así que eso está pendiente. Sin embargo, si alguien tiene alguna opinión al respecto sobre la lección, sobre agradecer a mi hermano Ignacio por la lección que nos ha presentado, es interesantísimo desde el punto de vista de cómo lo analiza, y eso también me pareció interesante el cuadro que presentó comparativamente acerca de estas reacciones que son interesantes. ¿Alguna opinión por allí? Les escucho. Waldo, va a comenzar mi hermano Waldo. Muy buena lección. Lo estaba escuchando con mi señora ahí, detrásito de la computadora. Me alegra mucho que un joven esté interesado en predicar el Evangelio. Amén. Porque a mí me asusta un poco que los que ya estamos pasando los años, que en algún momento nos tenemos que ir. Porque así es la vida, hay un principio y un fin. No, a mí me asusta un poco que no hayan jóvenes predicando el Evangelio. Y
que la iglesia en los lugares locales se vaya a perder. Así que los felicito, hermano, por su elección. Siga adelante. Y después en privado le doy la nota porque si no se va a poner celoso el Sergio Pino. Que el Señor la bendiga. Amén, Waldo. Gracias. Es interesante, sí, Waldo, mucha razón. Hay pocos jóvenes que hoy día se interesen por la predicación y Ignacio, un buen maestro. Y los que hemos estado al lado de él hemos aprendido no tan solo de Biblia, sino también en su momento de música. Muy bien, ¿algo más? Alberto por ahí está levantando una manito. Te escucho, Alberto. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, aquí está, me gusta saludarte. Bueno, gracias Ignacio. Tengo la bendición de conocer a Ignacio acá en Mendoza hace unos años atrás. Excelente joven. Gracias por la lección. Sin duda, el evitar el censo era no poner la fe en sus fuerzas, ¿no? Como dijo Ignacio. Y Dios siempre quería eso, que pusieran la confianza en Él, no en la cantidad de hombres o en la fuerza que podía tener Israel para llevar a cabo sus guerras. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, hay una historia más o menos que puede referirse también a eso, que después uno lo puede leer si quiere, pero en Jueces 7 y el versículo 5 lo que más se desarrolla ahí, ¿no? Fueron llevados los soldados al agua, al río, y los que tomaban agua como perro fueron llevados a la guerra, y los que tomaban agua con su mano, arrodillado, iban a ser dejados. Eso tiene un pensamiento. El que está arrodillado con la cabeza en el agua no está atento, no sería un soldado atento. Y el que estaba arrodillado, puesto en una forma de guardia y con su mano tomando agua, era un soldado atento, pero eligieron a los desatentos para ir a la guerra. Porque no era ser buen soldado o excelente soldado o estar atento, sino la confianza que pongan en Dios. Entonces, ese era uno de los motivos de los que no quería censo Dios, ¿no? Es mi opinión, porque hay varias opiniones en cuanto a eso, inclusive impuestos ahí. Pero Dios quería que pusieran la fe en que no importa cuántos soldados iban. A veces los contrarios los superaban 10-1 y igual se ganaba la batalla. Entonces no eran la fuerza de hecho. Y eso hoy día también, si nosotros tenemos éxito en el Zoom y con gente que nos escucha y nos escuchan otros días y otros días, no es por nosotros, es porque Dios está ahí haciendo lo suyo. Gracias, Ignacio, otra vez. Gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias. Complementando eso, claro, la historia de Gedeón es interesante porque se toman 300 hombres de la cantidad de miles de hombres que se tenían, y eso tenía ese mismo propósito de que la victoria fuera para Jehová, no para el poder de los hombres. Entonces, Sí. claro, ese es otro ejemplo que calza justo con lo que estamos hablando. Así que muchas gracias, hermano. Creo que tenía tu edad cuando escuché la lección de un hermano y siempre la tuve en la cabeza, ¿no? Esto de como fui soldado un tiempo y sé cómo uno tiene que estar atento, y siempre me quedó en la historia, y cuando empezaste a hablar se me vino a la mente. Gracias también. Hermano, me gustaría que antes que siguiéramos con los comentarios, yo sé que muchos hermanos se retiran anticipadamente para ir a otras plataformas. Me gustaría que pudiéramos entonces hacer la nómina de las peticiones que vamos a hacer a Dios. Yo sé de la hija de mi hermano José. Karen, si mal no recuerdo, hermano José, ¿tu hija? Sí, hermano, se llama Karen. Correcto. ¿Alguien más quisiera añadir alguna persona, algún amigo, algún hermano que esté por alguna situación especial que pudiésemos orar en este momento? Néstor, ¿te escuchamos? No, todavía tu micrófono, Néstor, por favor. No te escuchamos. Ya, disculpen. Ahí El sí. hermano Emilio Lersundi, que es un predicador, miembro de la Iglesia de Cristo en Lima, Perú, sigue estando con el problema del COVID, su esposa Rosa también, y su nieto Diego, así que también queremos que los incluyas en la oración, por favor. Muy bien. Me gustaría, si el hermano está por ahí, mi hermano lo había visto. Parece que ya no está. A ver. Hermano Sergio. Sí, hermano, te escucho, hermano.
Oye, hermano, Paso. yo quiero pedir la oración por Karen Flores, mi sobrina, Karen Flores. Erika Guzmán, y Erika por Guzmán. Nelson Moraga, un hermano de la congregación de Limache, hermano, que está con COVID. Muy bien, estaba buscando a mi hermano, pero no lo encuentro. Para ir tomando nota, yo no sé si Ricardo nos pudiese ayudar, Ricardo Rivadeneira nos pudiese ayudar con esta oración puntual que queremos hacer. Está la Karen, la hija de mi hermano José, está Emilio Lesundi, que es el hermano de Perú, está su Rosa, está Diego, está Karen Flores, está Erika Guzmán y está Nelson Moraga. ¿Alguien más quisiera agregar a alguien a alguna petición? Llame. Chao, gracias, igual, chao, chao. Muy bien. ¿Sería posible, mi hermano Ricardo, que nos pudiera guiar en la oración, haciendo mención de estos hermanos y amigos que están sufriendo? Está la hermana de la hija de mi hermano Mario, que ahora estamos orando para que Dios pueda hacer la obra en ella, y nos cuenta de que está un poquito mejor. Así que a ver si nos ayuda el Señor para estas peticiones. Vamos a orar, hermanos, entonces. Oremos. Ok. Bendito Dios, Señor nuestro, Padre bendito. Nos acercamos, Padre, delante de usted con lo único que somos y que tenemos, Padre, que postrarnos delante de la presencia suya, Señor, para poder colocar todas nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestros problemas, Padre. Usted nos adoptó como hijos, podemos llamarle a usted como Padre, Señor, y podemos, Señor, llegar con esa confianza plena de que usted va a poder responder en su momento y en su tiempo, Señor, las respuestas a nuestras necesidades. Por eso, Señor, queremos colocar delante de usted precisamente los nombres de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Rogamos por Karen, Señor, la hija de nuestro hermano José. También, Padre Dios, por nuestros hermanos que están en Lima, el predicador, su esposa, su hija, también su nieta, Señor. Por Karen Flores, por Nelson, por nuestra hermana Rosa. Hermanos y hermanas fieles, Señor. Familiares de hermanos que son hermanos y obreros suyos, que están peleando esta buena batalla de la fe. Y que en esta lucha, Señor, a veces nos vemos, Padre Dios, afligidos, adoloridos, Señor, porque sabemos lo que significa cuando un miembro de nuestra familia, Padre Dios, está enfermo. Cuando somos testigos como padres, como hijos, como hermanos, Señor, al ver cómo nuestra familia a veces sufre. Pero en esos momentos tan tristes, de mucho dolor, de angustia, de desesperanza, podemos, Señor, clamar a usted, rogar, Señor, su misericordia, su ayuda, su consuelo, Señor. Porque es en esa palabra donde cobramos ánimo, cobramos, Señor, coraje, y donde nuestra fe también es puesta a prueba. Porque a veces, Señor, nuestra fe tiene que ser probada. Y es en estos momentos, Señor, donde su palabra cobra fuerza y donde también esta comunión que tenemos los unos con los otros también nos alienta a seguir adelante. Necesitamos, Señor, el amor y el consuelo y las palabras de ánimo de cada uno de nosotros. Y no cabe la menor duda, Señor, que en su misericordia, omnipotencia, omnipresencia, Señor, usted va a poder dar respuesta a estas necesidades. Porque es usted un Dios misericordioso, nuestro Padre, Señor, que de alguna manera conoce las necesidades de sus hijos. Y sabemos, Señor, que usted siempre va a procurar lo bueno y lo mejor, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar plenamente en usted. Gracias, Señor, porque hemos sido adoptados por usted y podemos, Señor, al igual que Ana, después que hemos puesto todas nuestras peticiones delante de usted, podemos levantarnos porque sabemos, Señor, que usted va a obrar de acuerdo a su voluntad. Gracias, Padre, por esta oportunidad y privilegio que tenemos, porque oramos, Señor, en nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, hermano Ricardo. Muchas gracias.
¿Algo que contar antes de retirarnos, hermano Néstor? Sobre las visitas. Sí, estuvimos ahí en el ministerio del Facebook. Ya me retaron porque dije Facebook. Así que voy a decir Facebook. Tuvimos ahí a varios hermanos, a Hugo Vega Olivares, a Gonzalo Valenzuela Nogales, Rosa Flores, Sandra Mite Quinto, Freddy Barrios, Carmen Padilla, Marvin Soto, Roselis de Díaz, Andrea Solari, Arcadio Mañón, Richard Pablo Rosson Carrasco, José Jesús Uribe, Seila Olinda Soto, Lidia Medina, Ernesto Cutiño, Carmen Padillas, todos ellos estuvieron ahí atentos oyendo el mensaje de esta tarde y que fue una buena audiencia, gracias al Señor. Eso, hermano. Muy bien. Gracias, Néstor. Gracias. Interesante número de personas que visitaron esta tarde. ¿Algún comentario antes de tener que ya retirarnos, hermano? Estamos siendo invitados para el día de mañana, ¿Hermano? igualmente a las 8, de 8 a 9. Hermana Rosita, te escuchamos. Buenas noches, hermano. Hola. Sabe que respecto al estudio del hermano, lo encontré buenísimo, porque siento que la raíz de todos los males, el dinero siempre lo ha sido, y pienso que siempre lo va a ser. Y siempre el dinero y el poder, bueno, el dinero es el que da el poder y envanece a los hombres, pues, hermano. Y por esa situación está el mundo, o sea, la sociedad está en decadencia y tratando de, ¿cuánto que se llama? De hacer todo el mal que se pueda, porque yo siento que respecto a David, él siempre leyendo yo respecto a él, por ejemplo, lo que pasó con Uría y la esposa de Uría, y lo que pasó con su hija, lo que pasó con su hijo, y siempre él como que tuvo hartos problemas por desobedecer, o porque él está muy orgulloso, pero el dinero siempre se sabe que trae problemas a las personas, debido a que da poder, po, y cuando las personas se ven con poder, se pone como difícil todo. Me gustó la lección, hermano, porque da evidencia mucho los problemas que hay, bueno, hoy en día, y los que han habido siempre, hermano. Siempre, desde la creación del mundo. Por por la famosa plata. Eso, hermano. Y darle las gracias al hermano, tan jovencito que es, por su prédica, muy buena, muy buena. Gracias a ti, hermana Rosa, por tus comentarios. Excelente. Y ahí Ignacio recibe sus parabienes. Gracias, sí. Muy agradecido. Hermano Néstor, cuénteme o cuéntenos. Yo quiero decir que la Biblia es bien clara, no dice que el dinero es malo. Dice que el amor al dinero es el malo. Cuando hay ambición, cuando hay codicia, cuando hay avaricia. Entonces hay muchas cosas que se hacen malas porque el hombre las convierte, las mal usa, que es distinto. Entonces, por ejemplo, José de Arimatea, ¿quién era? Un hombre rico. ¿Y qué es lo que hizo? Buscó la sepultura. Él puso la sepultura para Cristo. O sea, ¿fue una mala obra? No. Entonces, él no mal usó el dinero. Yo conozco hermanos que tienen una riqueza inmensa y sostienen a 35, 40 predicadores solo, uno solo, en diferentes países del mundo. Y esa riqueza no la tiene para él. Yo he estado en su casa y nos han recibido como cualquiera de nosotros recibimos a nuestros hermanos, sí.
una humildad, una tranquilidad, pero el uso que le dan al dinero, eso es lo malo, ¿ya? Y cuando se mal usa el dinero, entonces también se hace un poder, digamos, inicuo. Se hace un poder inicuo. Entonces, por esa razón debemos especificar, el dinero en sí no es malo. Dice la Escritura que el vino es malo, que es un pecado, no lo dice. Pero el mal uso del dinero, del vino, ¿qué produce? La borrachera y hablar puras tonteras y muchas cosas más. Pero a Pablo, a Timoteo se le aconsejó tomar un poco de vino por causa de su enfermedad, no emborracharse. Entonces hay cosas que uno debe considerar y especificar en ese caso. Eso es todo. Gracias, hermano. Bueno. Hermano, pero A ver. disculpe, hermano, no le pedí permiso para hablar. No te preocupes. Dale, hermanita, te escuchamos. Siento que lo que el hermano dice son excepciones. Sí. Pero la mayoría de las personas que tienen dinero precisamente no se dedica a ayudar a los demás, porque si fuese así, estaríamos viviendo en un mundo mucho mejor del que vivimos. Eso, hermano. Sí, yo quería comentar algo. Eso yo creo que es verdad en el mundo, más que nada. Porque yo pensaba, por ejemplo, en este experimento que les mostré, y esto, no, como les dije, no era de personas ricas y pobres, era de personas que solamente tenían la imagen o la figura del dinero. Solamente eso. Y eso las llevó a ser más distantes, a querer ayudar menos a la gente y a ser más egoístas, a querer trabajar más solos. Eso. Entonces fue solamente el símbolo del dinero lo que los llevó a ser así. No el dinero, no el tener dinero en sí. Entonces, eso lo encontré muy interesante del estudio que les mostré, porque eso es lo que encuentro que al final es lo que puede envanecer a ciertas personas. Y yo pensaba que si a nosotros, los cristianos, nos hubieran hecho ese experimento, probablemente hubiéramos estado ahí fuera de la media, digamos, hubiéramos tal vez haber tenido esos estímulos, pero nos hubiéramos mantenido bien, yo creo. Esa es mi apuesta, digamos. Sí. Pero era eso, solo el símbolo del dinero hacía cambiar a la gente, no tener más dinero. Entonces, en eso yo concuerdo con el hermano Néstor, que claro, es el amor, el dinero, que dice codiciándolo. Eso era lo malo, codiciar eso. Eso era el amor. Entonces, claro, estoy de acuerdo ahí con el hermano Néstor. Y con la hermana también, al final. Sí, claro. Yo creo que en el mundo hay mucho, es más así. Hay que estar de acuerdo con todos los hermanos. Pero nos lleva a pensar que si el estímulo te produce esas sensaciones, ¿cuánto más el hecho de tenerlo? O sea, a veces también eso es una arma de doble filo. O sea, conocemos más gente que ha hecho mal uso o que se ha puesto orgullosa, se ha ido muchas veces de la iglesia porque el dinero pudo más que el amor a Dios. Entonces, es cierto, no es el dinero, sino que es el mal uso que uno o la repercusión que esto va a tener en la vida social, emocional de cada una de las personas. Así que bueno, cuidado con eso, ¿no? Es un buen cuidado que hay que colocar algo acerca de eso. No me toquen el bolsillo. No me toquen el bolsillo. Sí, pareciera, porque ya lo hablábamos los días anteriores. ¿Algo, Oscar, por allí? ¿Alguna cosita? ¿Alguna pincelada? Sí, hermano, la verdad es que primero que nada agradecer a Ignacio. La verdad es que ya llevamos tiempo ya de compañero de batalla los días sábados con los jóvenes, así que le agradezco por el estudio y por el esfuerzo. Así que Dios lo bendiga a él, ahí a Francisca que está ahí apoyándolo. Estaba tras bambalinas, pero yo sé que Francisca estaba ahí apoyando ahí a Ignacio. Así que no, una bendición para ese matrimonio joven. Y con respecto, bueno, al dinero, la verdad es que muchas veces lo que me ha tocado observar a mí y también a través de alguna experiencia es que la gente que no tiene dinero y que tiene de la noche a la mañana mucho dinero, se envanece de una manera increíble. Mientras que la gente que ha vivido en dinero, o sea, que ha tenido dinero toda su vida, es muy probable que no sean tan envanecidos porque están acostumbrados a tener el recurso.
¿verdad? Entonces, el dinero es un fenómeno, hablemos, la riqueza, ¿no? Es un fenómeno que es tan delgada el hilo que te puedes caer para un lado, para el otro, pero el Señor ahí te tiene que dar la fuerza. Ahora, fíjate que, y saliendo un poco entre paréntesis, el Señor nació en un pesebre, ¿verdad? Insalubre, ¿ya? Para quitarnos la idea de los pesebres que se hacen los 25 de diciembre, porque no tienen nada que ver. El Señor nació en un pesebre insalubre, antigénico y todo lo que ustedes se puedan considerar, y fue, hablemos, enterrado en una tumba de un millonario, ¿verdad? De una persona rica. Es paradójico esa contradicción, ¿no? ¿Verdad? Nació en pobreza y su cuerpo fue llevado, ¿verdad?, a una tumba de una persona, hablemos, en este caso con poder económico, como fue José de Arimatea. Quizás hubiera sido lo contrario, ¿no? Porque los judíos pensaban que Jesús iba a nacer en cuna de oro, porque iba a ser el próximo rey libertador, ¿verdad? Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Es simplemente una reflexión de cómo suceden las cosas, ¿no? Y que el Señor, como bien dice la palabra, no hace acepción de personas. Es decir, todos tienen la posibilidad de salvar su alma. Y no tiene que ver con la chequera, ni con cuánta plata tenga, ¿verdad? Sino que todos pueden abrazar el Evangelio. Eso es. Así que, hermano Ignacio, un abrazo. Gracias. Gracias, hermano Sergio. Muy bien, hermano Oscar. Si no hay más comentarios, entonces ya estamos llegando a término. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias porque cada noche nos juntamos en este horario. Que Dios nos ayude para volver mañana y estamos ya despedidos. Que Dios les bendiga.